Al sostener esta fotografía entre las manos, lo primero que uno nota no es la imagen en sí, sino el peso del tiempo, que parece haberse acumulado sobre el papel brillante, ahora opaco y marcado por pequeñas grietas en las esquinas. Es una imagen capturada a finales de los años 90, en lo que parece ser una cena de gala corporativa, bajo la luz artificial y dorada de un salón de fiestas que pretendía ser elegante. En el centro del encuadre, vemos a un hombre, Rogelio, en la cúspide de su virilidad, con una sonrisa tan amplia que casi parece devorar el espacio a su alrededor. Lleva un traje que, incluso en la inmovilidad de la foto, grita ambición y éxito reciente. Su brazo derecho está alzado, sosteniendo una copa de champán como si brindara por un futuro que creía tener asegurado en la palma de su mano. Pero la verdadera historia, la narrativa que desgarra el alma y que hoy nos convoca aquí, reside en la figura que está a su lado, casi desenfocada, como si el propio lente de la cámara hubiera conspirado con Rogelio para hacerla desaparecer. Ella es Elena. En la fotografía, Elena no mira a la cámara ni al brindis. Su mirada está baja, fija en un punto indeterminado del mantel blanco, y sus manos, esas manos que construyeron imperios desde el silencio, están entrelazadas sobre su regazo, en un gesto que no es de sumisión, sino de una contención dolorosa. Si te acercas lo suficiente a la imagen, puedes ver que lleva un vestido sencillo, quizás demasiado modesto para la ocasión, una prenda que probablemente ella misma cosió, intentando encajar en un mundo que su marido comenzaba a reclamar como propio y del cual ella estaba siendo sutilmente expulsada. Esta imagen es el último testimonio visual de un matrimonio antes del colapso, el instante preciso antes de que la traición dejara de ser un susurro para convertirse en un grito. Antes de adentrarnos en la tormenta que desató el destino sobre Elena y en la justicia poética que tardó décadas en llegar, si te conmueven estas historias donde la verdad emerge de las sombras y el tiempo pone a cada uno en su lugar, te invito a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite seguir desempolvando estos ecos olvidados y dar voz a quienes fueron silenciados por la historia. Para entender el dolor en la mirada baja de Elena en esa foto, debemos retroceder mucho antes de ese salón de fiestas. Debemos ir a los días en que las manos de Rogelio no sostenían copas de cristal, sino deudas y desesperación. Elena conoció a Rogelio cuando él no era más que un estudiante de arquitectura, con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de sueños inalcanzables. Ella, con una paciencia infinita y una fortaleza de acero recubierta de seda, se convirtió en el cimiento sobre el cual él decidió edificar su vida. Mientras Rogelio estudiaba y dibujaba planos de edificios que cambiarían la ciudad, Elena trabajaba turnos dobles en una fábrica textil, con el ruido ensordecedor de las máquinas como banda sonora de su juventud. Cada peso que Rogelio necesitaba para sus materiales, para sus trajes de presentación, para sus cuotas universitarias, salía de las manos callosas y pinchadas por agujas de Elena. Nadie vio esas noches en las que ella cenaba apenas un trozo de pan, para que él pudiera comer carne y tener la energía necesaria para sus exámenes finales. Nadie fotografió el momento en que ella vendió las pocas joyas que había heredado de su abuela, para financiar la apertura del primer y modesto despacho de Rogelio. Él era el rostro, la voz y el talento visible. Ella era la estructura invisible, el andamiaje que sostenía el monumento. Y funcionó. Con el paso de los años, el despacho creció. Los contratos pequeños se convirtieron en licitaciones gubernamentales, y el pequeño apartamento húmedo fue reemplazado por una casa en un barrio residencial. Pero a medida que el éxito entraba por la puerta principal, la gratitud de Rogelio parecía escaparse por la ventana trasera. La fotografía de la cena marca el punto de inflexión. Para ese momento, Rogelio ya había comenzado a ver a Elena no como su compañera de batalla, sino como un recordatorio incómodo de su pasado pobre. Sus manos trabajadas ya no le parecían símbolos de amor, sino manchas estéticas que desentonaban con su nuevo círculo social de empresarios y socialites. Él quería refinamiento, risas ligeras y belleza despreocupada. Elena, en cambio, cargaba con la seriedad de quien sabe lo que cuesta cada centavo. Fue en ese contexto, entre cócteles y adulaciones, donde apareció Sofía. Sofía no aparece en la fotografía que estamos analizando, pero su presencia ya flotaba en el aire como un perfume denso y embriagador. Sofía era todo lo que Elena no podía permitirse ser: joven, vibrante, hija de una familia influyente, con una risa que sonaba a campanas de cristal
y manos suaves que nunca habían tocado una máquina de coser industrial. Sofía representaba el trofeo final que Rogelio sentía que merecía por su éxito. Ella era el adorno perfecto para su nuevo estatus. La transición fue cruel y lenta. Rogelio comenzó a llegar tarde, oliendo a fragancias ajenas y mentiras baratas. Las cenas en silencio se volvieron la norma, y las críticas hacia la apariencia de Elena se volvieron constantes y despiadadas. ¿Por qué no te vistes mejor?, le decía él. ¿Por qué siempre tienes esa cara de cansancio? Me avergüenzas frente a mis socios. Elena, en su nobleza trágica, intentó adaptarse, compró cremas, intentó cambiar su vestuario, buscó recuperar la chispa que la pobreza y el trabajo duro habían erosionado, pero no se trataba de lo que ella hacía, sino de quién era ella para él, un espejo retrovisor que él quería arrancar. La noche de la fotografía, Rogelio la había obligado a ir a la cena de la empresa solo para mantener las apariencias, pero la ignoró durante toda la velada. Mientras él reía y brindaba, Elena sentía cómo el abismo se abría bajo sus pies. Ella sabía, con esa intuición femenina que rara vez se equivoca, que el final estaba cerca. Lo que no imaginaba era la brutalidad con la que llegaría. Fue una semana después de que se tomara esa foto. Era una tarde lluviosa de martes, de esas en las que el cielo parece gris pizarra y la humedad se mete en los huesos. Rogelio llegó a casa temprano, algo inusual en él. No traía flores, ni excusas, ni siquiera esa falsa amabilidad que a veces usaba para mitigar su culpa. Traía maletas, 2 maletas de cuero italiano, perfectamente empacadas. Se paró en medio de la sala que Elena había decorado con tanto esmero, y sin siquiera quitarse el abrigo mojado, soltó la sentencia que cambiaría sus vidas para siempre. «Me voy, Elena», dijo con una frialdad que heló la sangre de ella más que el viento exterior. «Me voy con Sofía. Ella está embarazada». El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia golpeando contra el cristal se amplificó hasta volverse ensordecedor. Elena no gritó, no lloró de inmediato. Simplemente se quedó de pie, con un trapo de cocina en la mano, tratando de procesar las palabras. Sofía, embarazada, la juventud que él anhelaba, la descendencia que con Elena habían pospuesto, para cuando estuvieran mejor económicamente, ahora se la entregaba a otra mujer que no había puesto ni un solo ladrillo en la construcción de su éxito. «Te dejo la casa», continuó Rogelio, como si estuviera cerrando un trato comercial desfavorable pero necesario. «Aunque todavía falta pagar la hipoteca, supongo que podrás arreglártelas. El coche me lo llevo, y mis cuentas, bueno, mis cuentas son mías. Tú siempre fuiste buena sobreviviendo con poco, ¿no? Volverás a acostumbrarte». La crueldad de sus palabras era quirúrgica. No solo la estaba abandonando, sino que la estaba despojando de la dignidad de su contribución. Estaba reescribiendo la historia, borrándola del mapa de su éxito. Elena intentó hablar, intentó recordarle los años de sacrificio, las noches en vela, el amor incondicional. «Rogelio, yo te hice quien eres», susurró ella con la voz quebrada. Él soltó una risa seca, carente de humor. «No te confundas, Elena. Yo tenía el talento. Tú solo estabas ahí mientras sucedía. No eres socia de mi éxito. Fuiste solo una etapa, y esa etapa ha terminado. Mírate, ya no encajas en la vida que yo merezco». Rogelio tomó sus maletas y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido del portazo resonó como un disparo en la casa vacía. Elena corrió hacia la ventana y lo vio subir a un auto deportivo rojo, donde una mujer joven, de cabello rubio y sonrisa triunfante, lo esperaba en el asiento del copiloto. Vio cómo el coche se alejaba bajo la lluvia, llevándose a su marido, a su futuro y a su autoestima. Se quedó sola en la penumbra de la sala, rodeada de los fantasmas de una vida que acababa de ser declarada obsoleta. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, sintiendo cómo el miedo la paralizaba. Tenía 42 años, no tenía carrera universitaria terminada, sus ahorros habían sido absorbidos por la empresa de Rogelio, y ahora tenía una hipoteca que no podía pagar. La sociedad le decía que era una mujer desechada, vieja para el mercado laboral y para el amor, una víctima más de un hombre poderoso que cambia de modelo. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la humillación y el dolor, algo comenzó a encenderse muy profundo dentro de ella, una chispa pequeña, nacida no de la esperanza, sino de la rabia pura. Rogelio había cometido un error fatal de cálculo. Él pensaba que Elena era fuerte porque él la sostenía. No entendía que ella había sido fuerte para sostenerlo a él. Ahora, sin ese peso muerto sobre sus hombros, sin la necesidad de alimentar
alimentar el ego de un hombre vanidoso, toda esa energía, toda esa capacidad de sacrificio y construcción, estaba a punto de quedar libre. Él le había dicho que ella era buena, sobreviviendo con poco. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó del suelo y miró su reflejo en el espejo del recibidor. Sus ojos estaban hinchados, pero la mirada de sumisión de la fotografía había desaparecido. «No solo voy a sobrevivir», le dijo a la casa vacía y al destino que parecía burlarse de ella. «Voy a demostrarte, Rogelio, que el arquitecto de tu vida nunca fuiste tú, fui yo». Y así, en medio de la tormenta más oscura de su vida, cuando parecía que el final estaba escrito, el primer capítulo de la verdadera historia de Elena apenas comenzaba. Lo que Rogelio no sabía, mientras celebraba su libertad con champán y promesas nuevas, era que al romper el corazón de Elena, había liberado a una fuerza de la naturaleza imparable. El tiempo, ese juez silencioso y paciente, acababa de empezar a correr el reloj para un encuentro que tardaría años en llegar, pero que sería devastadoramente perfecto. Si pudiéramos congelar el tiempo en los meses posteriores a la partida de Rogelio, la imagen resultante no sería una fotografía nítida y brillante como la de la cena de gala. Sería más bien un daguerrotipo borroso, teñido de grises y sombras largas, capturado en el interior de una casa que respiraba abandono. Los días de Elena se transformaron en una sucesión monótona de silencios y sobresaltos. El silencio provenía de la ausencia de vida en el hogar. Los sobresaltos llegaban puntualmente cada mañana a través de la ranura del correo en la puerta principal, sobres de bancos, notificaciones de servicios impagos y cartas legales que llevaban impreso el nombre de Rogelio, pero cuya responsabilidad recaía ahora sobre la dirección que él había dejado atrás. La realidad financiera golpeó a Elena con más fuerza que la soledad emocional. Rogelio no solo se había llevado el coche y los ahorros visibles, había dejado tras de sí un rastro de deudas ocultas, préstamos personales que había solicitado para financiar su estilo de vida de arquitecto estrella y que estaban avalados con la casa. Elena descubrió, en una humillante reunión con un gerente de banco que apenas la miró a los ojos, que estaba a 2 meses de perder el techo bajo el que dormía. Aquel hombre que años atrás saludaba a Rogelio con apretones de manos vigorosos y café recién hecho, ahora trataba a Elena como a una estadística molesta, una mujer de mediana edad, sin historial crediticio propio, un fantasma en el sistema financiero. «Señora, sin un ingreso fijo demostrable, no podemos reestructurar la deuda», le dijo el gerente, cerrando una carpeta de cuero sobre el escritorio. «Le sugiero que venda la propiedad antes de que iniciemos el embargo. Aunque tal como está el mercado no le quedará mucho después de saldar lo que su marido, lo que el titular debe». Elena salió del banco sintiendo que el pavimento se movía bajo sus pies. Caminó por la ciudad, esa ciudad que estaba llena de edificios diseñados por Rogelio, estructuras de vidrio y acero que parecían burlarse de su fragilidad. Necesitaba trabajo, necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Pero el mercado laboral de finales de los 90 no era amable con una mujer de 42 años, cuya última experiencia formal había sido en una fábrica textil 2 décadas atrás. Durante semanas, Elena se sometió a un calvario de entrevistas degradantes. Fue rechazada para puestos de secretaria porque buscaban una imagen más fresca. Le negaron trabajo en tiendas de ropa de lujo porque no encajaba con el perfil de la clientela. En una ocasión, una reclutadora que no podía tener más de 25 años, con una piel perfecta y una arrogancia que le recordó dolorosamente a Sofía, revisó su currículum vacío con una mueca de desdén. «¿Qué ha estado haciendo los últimos 20 años?», preguntó la joven, tamborileando las uñas sobre la mesa. «Gestionar la carrera de un arquitecto exitoso», quiso responder Elena. «Construir su ego, administrar sus finanzas en la sombra, ser su psicóloga, su cocinera y su sastre». Pero solo dijo: «Fui ama de casa». La entrevista terminó 2 minutos después. La desesperación tiene un olor particular, huele a café recalentado y a humedad de facturas acumuladas. Una noche, cuando la electricidad fue cortada por falta de pago y la casa quedó sumida en la penumbra, Elena tocó fondo. Se sentó en el suelo del vestidor, iluminada solo por una vela, rodeada de la ropa vieja que Rogelio no se había llevado, trajes pasados de moda, camisas con los cuellos ligeramente desgastados, abrigos que ya no eran dignos de su nueva vida con Sofía. Elena tomó una de esas chaquetas entre sus manos. Era un blazer de lana italiana,
de una calidad exquisita, pero con un corte de los años 80 que lo hacía parecer obsoleto. Recordó cuando lo compraron. Habían ahorrado durante meses. Ella misma había ajustado el dobladillo porque a Rogelio le quedaba largo de mangas. Al tocar la tela, sus dedos no recordaron el dolor del abandono, sino la habilidad, la memoria muscular de sus años en la fábrica, la precisión de la aguja, la lógica de la construcción de una prenda. En ese momento de oscuridad literal y figurada, se encendió una idea. No fue una epifanía gloriosa con música celestial, sino un pensamiento práctico, nacido del hambre y la supervivencia. La sociedad le decía que ella era vieja y obsoleta, igual que esa chaqueta. Rogelio la había desechado porque buscaba algo nuevo, pero Elena sabía algo que la gente moderna, obsesionada con el consumo rápido, había olvidado. La calidad perdura. Lo que está roto se puede arreglar, lo que está viejo se puede transformar. Con la última reserva de energía que le quedaba, Elena arrastró su vieja máquina de coser, una Singer pesada de hierro fundido que había pertenecido a su madre, hasta la mesa del comedor, donde entraba la luz de la luna. Desmontó el blazer de Rogelio, lo descosió pieza por pieza con una furia quirúrgica, cortó, ajustó y volvió a unir. Trabajó toda la noche, impulsada por una fiebre creativa que no sentía desde su juventud. No estaba cosiendo para complacer a un marido, estaba cosiendo para salvar su vida. Al amanecer, el blazer de hombre ya no existía. En su lugar, había una chaqueta de mujer entallada, moderna, con un diseño asimétrico y vanguardista que aprovechaba la calidad de la tela clásica, pero le daba una estructura totalmente nueva. Era elegante, era única. Y lo más importante, tenía alma. Elena llevó la prenda a una boutique local de segunda mano, dirigida por una mujer excéntrica llamada Clara. Clara, que había visto pasar miles de prendas sin interés, se detuvo en seco al ver la chaqueta, tocó las costuras, examinó el forro y miró a Elena con ojos nuevos. ¿Quién hizo esto?, preguntó Clara. Yo, respondió Elena, con la voz temblorosa pero firme. Es reconstrucción. Tomé algo que ya no servía y le di un nuevo propósito. Clara asintió lentamente. Te la compro, y si tienes más, tráelas. La gente está cansada de la ropa barata que se rompe a las 2 lavadas. Esto es armadura. Esa primera venta no la hizo rica. Apenas le alcanzó para pagar una parte de la factura de la luz y comprar comida decente para una semana, pero el dinero en su mano pesaba más que cualquier fortuna, porque era suyo. Era la prueba tangible de que su talento existía independientemente de Rogelio. En los meses siguientes, la casa de Elena dejó de ser un mausoleo para convertirse en un taller. Empezó a visitar mercadillos buscando ropa de calidad desechada, trajes de hombre olvidados, vestidos de seda manchados que nadie quería. Tenía un ojo clínico para ver el potencial donde otros veían basura. Lavaba, teñía, cortaba y reensamblaba. Creaba piezas únicas, híbridos de estilos que contaban una historia. Mientras tanto, las noticias de Rogelio llegaban a ella como ecos lejanos pero punzantes. Lo veía en las revistas de sociales que hojeaba en los kioscos sin comprarlas. Allí estaba él, inaugurando un centro comercial, bronceado y sonriente con Sofía a su lado. Sofía, que ya lucía un embarazo avanzado, envuelta en vestidos de diseñador carísimos y genéricos. Verlos le dolía. Sí, sentía la bilis subir por su garganta al ver la mano de Rogelio posada protecturamente sobre el vientre de la joven, el mismo gesto que nunca tuvo con ella, pero ese dolor ya no la paralizaba, la alimentaba. Cada vez que veía una foto de su exmarido triunfante, Elena cosía con más fuerza. Cada puntada era una afirmación de su existencia. Ríe ahora, Rogelio, pensaba mientras transformaba un abrigo apolillado en una capa majestuosa. Crees que me enterraste, pero lo que hiciste fue plantarme. Su pequeña empresa casera, a la que aún no ponía nombre, comenzó a ganar tracción. Las clientas de la boutique de Clara empezaron a preguntar específicamente por las piezas de la señora Elena. Eran mujeres profesionales, abogadas, arquitectas. La ironía no se le escapaba. Mujeres que necesitaban ropa que proyectara fuerza y carácter, no solo moda pasajera. Elena entendía lo que esas mujeres necesitaban porque ella misma estaba reconstruyendo su propia armadura. Sin embargo, el destino, en su afán de probar la verdadera madera de la que estamos hechos, no iba a ponerle el camino fácil. Justo cuando Elena empezaba a respirar con un poco más de tranquilidad, llegó una carta certificada. No era del banco esta vez, sino de un bufete de abogados. Rogelio solicitaba el divorcio formal y exigía la venta inmediata de la casa para liquidar la sociedad conyugal y recuperar, según él,
la parte de la inversión que le correspondía. Alegaba que la casa había sido pagada con su trabajo y que Elena solo la estaba ocupando injustamente. Elena leyó la carta con las manos manchadas de tinte azul índigo. El miedo intentó volver, esa garra fría en el estómago. Si vendían la casa ahora, ella se quedaría en la calle y perdería su taller. Rogelio no necesitaba ese dinero. Era rico. Lo hacía por crueldad, o quizás instigado por una Sofía que no quería dejar ningún cabo suelto del pasado de su marido. Lo hacía porque podía, pero la Elena que sostenía esa carta ya no era la mujer que lloraba en el suelo de la cocina. Miró a su alrededor, a los maniquíes improvisados, a las telas apiladas, a los bocetos pegados en las paredes. Se limpió las manos en un trapo, tomó el teléfono y marcó el número de la única abogada que había comprado 3 de sus chaquetas en la última semana. Una mujer con fama de tiburón a la que le encantaba el estilo reconstruido de Elena. «Doctora Castillo», dijo Elena cuando le contestaron, su voz sonando por primera vez con la autoridad de una empresaria y no de una víctima. «Necesito sus servicios. Mi marido quiere guerra, y yo estoy lista para darle una batalla que no olvidará». Elena colgó el teléfono y miró por la ventana. Ya no llovía. El cielo estaba despejado y frío. Sabía que el camino sería brutal. Sabía que enfrentarse a Rogelio y a sus abogados costosos sería como David contra Goliat, pero Elena tenía algo que ellos no tenían, la capacidad de tomar los escombros y construir castillos. La fase de supervivencia había terminado, la fase de construcción estaba a punto de comenzar, y el nombre de su empresa, que se le ocurrió en ese preciso instante, sería su estandarte: resiliencia. La sala del tribunal era un espacio aséptico. Un cubo de madera barnizada y luces fluorescentes que zumbaban con una frecuencia capaz de provocar jaquecas. Allí, bajo la mirada indiferente de un juez que parecía haber visto demasiados naufragios matrimoniales, como para conmoverse por uno más, Rogelio y Elena se sentaron en extremos opuestos. La distancia física entre ellos era de apenas unos metros, pero la distancia existencial era ya de galaxias enteras. Rogelio asistió impecable, enfundado en un traje de corte italiano azul marino, consultando su reloj dorado cada 5 minutos con una impaciencia teatral, como si tuviera imperios que construir y esa audiencia fuera una molestia administrativa menor. A su lado, su abogado, un hombre con sonrisa de tiburón, desplegaba documentos con la certeza de quien ya ha ganado antes de empezar la batalla. Elena, por su parte, llevaba una de sus propias creaciones, un traje sastre negro, reconstruido a partir de telas antiguas, con un corte arquitectónico que le otorgaba una dignidad severa y misteriosa. No parecía la esposa abandonada que Rogelio recordaba, parecía una entidad nueva, una mujer que había aprendido a habitar su propio silencio. Cuando el abogado de Rogelio argumentó que la casa debía venderse inmediatamente porque Elena carecía de los medios para mantenerla y que su ocupación era un detrimento para el patrimonio de su cliente, Rogelio asintió, evitando mirar a su exmujer a los ojos. La narrativa que querían vender era clara. Elena era un parásito, un lastre del pasado que impedía el vuelo del genio. Fue entonces cuando la doctora Castillo, la abogada de Elena, se puso de pie. Con movimientos tranquilos, depositó sobre el estrado del juez una carpeta gruesa. No contenía súplicas ni cartas de amor rotas. Contenía balances contables. En los últimos 6 meses, el pequeño taller clandestino en el comedor de Elena, Resiliencia, había facturado lo suficiente no solo para cubrir la hipoteca al día, sino para empezar a pagar los impuestos atrasados que Rogelio había olvidado. El juez revisó los números, arqueó una ceja y miró a Elena por primera vez con respeto. «La demandada demuestra solvencia», dictaminó el magistrado, golpeando el mazo con un sonido seco que resonó como un trueno en la cabeza de Rogelio. «La casa no se vende. Se concede un plazo de 2 años para que la señora Elena compre la parte del demandante o se renegocie. Siguiente caso». Rogelio salió del tribunal lívido, con la mandíbula apretada. Al pasar junto a Elena en el pasillo, se detuvo un instante. El olor a serrín y tabaco caro que siempre lo acompañaba invadió el espacio personal de ella. «¿Coser ropa vieja, Elena?», susurró con una mueca de desdén, intentando recuperar el control mediante la humillación. «¿A eso te dedicas ahora? ¿A ser costurera de remiendos? Disfruta de la casa mientras puedas. Al final, siempre necesitarás de mi dinero». Elena lo miró, y por primera vez en décadas, no vio al hombre imponente que amaba, sino a un niño inseguro disfrazado de gigante. «No son remiendos, Rogelio», respondió ella con voz calmada. «Es reconstrucción, algo que tú nunca entenderás.
Porque tú solo sabes demoler para construir fachadas. Esa pequeña victoria legal fue el combustible que Resiliencia necesitaba para explotar. La historia de la mujer que convertía trajes olvidados en armaduras de moda comenzó a correr como la pólvora por la ciudad. Ya no eran solo las clientas de la tienda de segunda mano. Ahora, mujeres de la alta sociedad, cansadas de la uniformidad de las grandes marcas, buscaban la exclusividad que solo las manos de Elena podían ofrecer. Su comedor se quedó pequeño. Elena tuvo que tomar una decisión arriesgada. Contrató a su primera empleada. No buscó a una costurera joven y rápida. Contrató a Marta, una mujer de 50 años que había sido despedida de la misma fábrica textil donde Elena trabajó en su juventud. Una mujer que, como ella, había sido considerada material de desecho por el mercado. Juntas, Elena y Marta transformaron el garaje de la casa en un atelier profesional. El sonido de las máquinas de coser se convirtió en el latido del hogar. Resiliencia dejó de ser un salvavidas para convertirse en una marca con filosofía. Elena empezó a incluir en cada prenda una pequeña etiqueta bordada a mano con la historia de la tela original. Esta seda fue un vestido de baile en 1970. Esta lana protegió a alguien del frío en 1985. Vendía memoria. Vendía historia, y en un mundo que se volvía cada vez más plástico y efímero, la autenticidad de Elena se cotizaba al alza. Mientras Elena ascendía peldaño a peldaño con el sudor de su frente, la vida dorada de Rogelio comenzaba a mostrar sus primeras grietas estructurales, imperceptibles para el ojo público, pero fatales en sus cimientos. Sofía había dado a luz a un varón, el heredero que Rogelio tanto ansiaba, pero la paternidad a los 40 y muchos no era la fantasía de revista que él imaginaba. El llanto del bebé, las noches sin dormir y las exigencias de una esposa joven que se sentía abrumada y aburrida empezaron a pasar factura. Sofía no era Elena. Sofía no estaba dispuesta a quedarse en casa cocinando y ahorrando. Sofía quería niñeras, quería vacaciones en Europa, quería joyas por el parto difícil, y Rogelio, atrapado en su papel de proveedor todopoderoso, no podía decir que no. El problema era que la economía estaba cambiando. La burbuja inmobiliaria que había inflado el éxito de Rogelio comenzaba a desinflarse. Varios de sus proyectos faraónicos se paralizaron por falta de inversión. Los bancos, esos mismos que antes le servían café, empezaron a llamar para preguntar por los plazos de los créditos puente. Rogelio, en su arrogancia, cometió el error clásico de quien se cree intocable. Comenzó a mover dinero de una cuenta a otra, tapando agujeros con deudas nuevas, convencido de que el próximo gran contrato lo solucionaría todo. Es solo un bache, se decía a sí mismo mientras firmaba cheques que sabía que no tenían fondos inmediatos. Yo soy Rogelio, el arquitecto de la ciudad, no puedo caer. La ironía del destino quiso que los caminos de Elena y Rogelio se cruzaran nuevamente, no en persona, sino a través del tejido social de la ciudad. 1 año y medio después del divorcio, se celebraba la Gala de Invierno, el evento más prestigioso del año, donde la élite se reunía para ver y ser vista. Rogelio asistió con Sofía, quien lucía espectacular en un vestido de diseñador francés que costaba lo que Elena solía gastar en comida en 1 año. Rogelio necesitaba desesperadamente cerrar tratos esa noche. Necesitaba proyectar éxito para atraer inversores que salvaran su despacho, que ya empezaba a hacer agua. Pero esa noche, los susurros en el salón no eran sobre el último edificio de Rogelio. Los ojos de las damas más influyentes no estaban puestos en Sofía. La atención del salón fue secuestrada por la entrada de la esposa del alcalde, una mujer conocida por su gusto exigente. Llevaba un abrigo vestido impresionante, una pieza de terciopelo azul noche con incrustaciones de brocado antiguo en oro, una prenda que irradiaba poder y elegancia atemporal. Cuando la prensa se acercó a preguntarle de quién vestía, la esposa del alcalde sonrió y dijo alto y claro ante los micrófonos: es un diseño exclusivo de una artista local increíble, es un Resiliencia original, de Elena. Rogelio, que estaba a pocos metros con una copa de champán que le sabía a vinagre, sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El nombre de su exmujer, pronunciado con reverencia por la mujer más poderosa de la ciudad, flotaba en el aire. Sofía, a su lado, frunció el ceño, reconociendo el nombre. Elena,
¿Tu exmujer?, preguntó con una mezcla de incredulidad y burla nerviosa. Pero si es una fracasada. Rogelio no respondió. Miró el vestido de la esposa del alcalde, y con su ojo entrenado para la estructura y el diseño, tuvo que admitir ante sí mismo una verdad aterradora. Era una obra maestra. Era mejor que cualquier cosa que él hubiera diseñado en años. Esa noche marcó un punto de no retorno. Mientras Elena, que no había asistido a la fiesta porque estaba ocupada terminando un pedido grande, recibía llamadas a la mañana siguiente de revistas de moda y boutiques de la capital interesadas en su marca, Rogelio recibía una llamada muy diferente. Era del banco principal que financiaba su obra más grande. «Tenemos que hablar de sus garantías, arquitecto», dijo la voz al otro lado de la línea. «Los auditores han encontrado irregularidades en sus declaraciones. El péndulo del destino, que había estado oscilando violentamente hacia un lado, había comenzado su lento pero inexorable regreso. Elena estaba construyendo sobre roca firme, piedra a piedra, dolor a dolor. Rogelio había construido sobre arena movediza, y la marea estaba empezando a subir. Él todavía vivía en la mansión, conducía el deportivo y dormía con la joven bella, pero por dentro, el miedo había empezado a echar raíces, y el miedo, como bien sabía Elena, es el preludio del colapso o de la reinvención, pero Rogelio no sabía reinventarse, él solo sabía aparentar, y las apariencias, como las fotografías viejas, terminan por desvanecerse. El tiempo es un escultor implacable, mientras a unos los pule hasta convertirlos en obras de arte, a otros los erosiona hasta convertirlos en polvo. Pasaron 5 años desde aquella noche en la gala donde el nombre de Elena fue susurrado con admiración. 5 años que, en la vida de Elena, parecieron décadas de construcción, y en la de Rogelio, siglos de decadencia. La pequeña empresa que nació en un comedor bajo la luz de la luna, ya no era un secreto a voces, ni una curiosidad local. Resiliencia se había transformado en un fenómeno. Elena no solo vendía ropa, vendía una filosofía de vida que resonaba en una sociedad cansada del consumismo desechable. Su taller se había mudado del garaje de su casa a una antigua nave industrial en el distrito creativo de la ciudad. Era un edificio de ladrillo visto y grandes ventanales que, irónicamente, había estado abandonado durante años. Elena lo restauró con la misma delicadeza con la que trataba sus telas, convirtiéndolo en un santuario de luz y creatividad. Pero lo más revolucionario no era el espacio, sino quienes lo habitaban. Elena había instaurado una política de contratación estricta y personal. Solo empleaba a mujeres mayores de 45 años, mujeres que el sistema había escupido, madres solteras, viudas sin pensión, antiguas costureras cuyas manos temblorosas aún guardaban la magia del oficio. Aquel lugar no era una fábrica, era un ejército de almas recuperadas, lideradas por una generala que vestía seda reconstruida y caminaba con la seguridad de quien ha sobrevivido al infierno. Mientras Elena ascendía a la categoría de empresaria del año, portada de revistas de negocios que alababan su visión sostenible, el imperio de naipes de Rogelio se enfrentaba al huracán, para el que nunca se preparó. La crisis económica llegó sin avisar, golpeando al sector de la construcción con la fuerza de un martillo demolidor. Los créditos fáciles se secaron. Los inversores extranjeros, esos que Rogelio agasajaba con cenas costosas, desaparecieron de la noche a la mañana dejando proyectos a medio construir, esqueletos de hormigón que manchaban el horizonte de la ciudad como monumentos al fracaso. Rogelio intentó mantener la fachada, vendió el barco que apenas usaba, hipotecó la casa de la playa, pidió favores a amigos que, curiosamente, dejaron de contestar sus llamadas. La desesperación se instaló en su mansión como una humedad negra, y en medio de ese naufragio, Sofía, la joven vibrante que había sido su trofeo, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Sofía no se había casado con un hombre, se había casado con un estilo de vida, sin las tarjetas de crédito ilimitadas, sin los viajes a Milán y sin las fiestas exclusivas. Rogelio no era más que un hombre envejecido, estresado y con mal carácter. La escena final de su matrimonio no tuvo la tristeza digna de la despedida de Elena. Fue un intercambio comercial fallido, crudo y sin anestesia. Ocurrió una mañana en la que los oficiales del juzgado se presentaron para embargar los coches de lujo. Rogelio, en pijama, y con la cara hinchada por el alcohol que había empezado a consumir para dormir, miraba por la ventana cómo se llevaban su último símbolo de estatus. Al girarse, encontró a Sofía en el vestíbulo, rodeada de maletas Louis Vuitton, las mismas que él le había regalado. El niño, su hijo, ya estaba en el coche de espera, ajeno al drama, jugando con una consola portátil. «Me voy a casa de mis padres, Rogelio»,
dijo ella, ajustándose unas gafas de sol oscuras, para no tener que mirarlo a los ojos inyectados en sangre. ¿Ahora?, preguntó él con la voz rota, una mezcla de incredulidad y furia impotente. ¿Ahora que las cosas están difíciles? ¿Me dejas cuando estoy en el suelo? Sofía soltó una risa fría, una réplica exacta de la crueldad que el propio Rogelio había usado años atrás. No seas patético. Yo tengo 28 años, Rogelio. Tengo toda la vida por delante. No voy a desperdiciar mi juventud cuidando a un viejo arruinado. Tú me prometiste un mundo que ya no puedes pagar. El contrato se acabó. Yo dejé a mi mujer por ti, gritó él, lanzando un vaso de cristal contra la pared que estalló en 1000 pedazos. Te di todo. Nadie te pidió que lo hicieras, respondió ella con una lógica helada. Tú la dejaste porque querías algo bonito y nuevo. Bueno, ahora tú eres lo viejo y feo. Es la ley de la selva, cariño. Tú me la enseñaste. El portazo de Sofía resonó en la mansión vacía, un eco fantasmal del portazo que Rogelio había dado al salir de la casa de Elena años atrás. La justicia poética no siempre es rápida, pero cuando llega tiene una simetría aterradora. Rogelio se quedó solo en el inmenso salón, rodeado de muebles de diseño que el banco se llevaría a la semana siguiente. No tenía a nadie. Sus amigos eran socios de conveniencia. Su familia estaba rota por su propia mano. Y Elena era ahora una figura inalcanzable, una estrella lejana que brillaba en un firmamento al que él ya no tenía acceso. La caída fue vertiginosa. Perdió la mansión. El despacho de arquitectura se declaró en quiebra fraudulenta, y Rogelio se libró de la cárcel por los pelos, gracias a un abogado de oficio que logró un acuerdo in extremis, pero quedó inhabilitado para firmar proyectos durante 10 años. Sin licencia, sin dinero y sin reputación, Rogelio se convirtió en un paria. Tuvo que mudarse a un pequeño apartamento en un barrio periférico, un lugar ruidoso y sucio que le recordaba a sus días de estudiante, pero sin la esperanza del futuro. Los primeros meses intentó conseguir trabajo. Soy Rogelio, el arquitecto, decía en las entrevistas, esperando reconocimiento, pero los jóvenes directores de recursos humanos solo veían a un hombre de casi 60 años, con un hueco de inactividad sospechoso y una actitud arrogante que no encajaba con puestos junior. ¿Sabe usar el software de modelado BIM?, le preguntaban. Rogelio no sabía. Él siempre había tenido asistentes para eso. Su obsolescencia era total. El alcohol pasó de ser un consuelo nocturno a una necesidad diurna. El dinero de la venta de sus últimos relojes se esfumó. El alquiler del apartamento se volvió impagable. Rogelio fue desahuciado una mañana lluviosa de noviembre. Se vio en la calle con 2 bolsas de plástico negras donde llevaba toda su vida, un par de trajes sucios, unos zapatos italianos con la suela agujereada y un álbum de recortes de prensa de sus viejas glorias. La ciudad, esa misma ciudad que él había ayudado a diseñar con sus rascacielos de cristal, se volvió hostil. Los bancos de los parques tenían diseños antimendigos, irónicamente, un diseño que su propia firma había popularizado años atrás para limpiar las calles. Rogelio durmió en albergues, comió en comedores sociales donde evitaba mirar a los ojos a los otros desgraciados, convencido todavía de que su situación era un error temporal, una injusticia cósmica. Yo no pertenezco aquí, murmuraba mientras hacía fila por un plato de sopa caliente. Yo soy alguien, pero el hambre es un gran nivelador. Con el paso de los años, el orgullo se fue desgastando junto con la suela de sus zapatos. Rogelio, el gran arquitecto, se convirtió en una sombra más de la metrópolis. Su barba creció gris y enmarañada, ocultando el rostro que antes sonreía en las portadas. Aprendió a extender la mano, a bajar la mirada, a hacerse invisible para no ser agredido. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Elena inauguraba la sede central definitiva de Resiliencia. Era un evento nacional. La marca había lanzado una fundación para becar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Elena, radiante a sus casi 50 años, con el cabello plateado brillando con orgullo y una elegancia serena, cortaba la cinta roja ante las cámaras. Esta empresa, dijo Elena al micrófono, con una voz que proyectaba una fuerza tranquila, se construyó sobre la idea de que nada está realmente roto, solo esperando ser transformado, que el valor no reside en la novedad, sino en la historia. Agradezco a mi pasado, incluso a las partes dolorosas, porque fueron los ladrillos con los que construí este presente. Rogelio no vio esa transmisión. Esa noche estaba demasiado ocupado tratando de encontrar un cartón seco para dormir bajo el puente de una autopista. No sabía que el destino, en su afán de cerrar círculos, estaba a punto de guiar sus pasos errantes
hacia una calle específica, una calle donde un edificio de ladrillo restaurado brillaba con luz cálida y donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar de la forma más brutal y redentora posible. El hombre que lo tuvo todo y lo despreció, estaba a punto de mendigar a las puertas de la mujer que no tenía nada y lo construyó todo. El invierno de ese año fue particularmente cruel, uno de esos inviernos que no solo congelan el agua en los charcos, sino que parecen congelar la empatía en el corazón de la ciudad. Para los habitantes de los rascacielos climatizados, el frío era una excusa para lucir abrigos de moda. Para Rogelio, era una sentencia de muerte lenta ejecutada noche tras noche. Llevaba 3 días sin comer algo caliente. Su cuerpo, otrora robusto y erguido, se había encorvado bajo el peso de la vergüenza y la desnutrición, convirtiéndose en una interrogación humana hecha de harapos y piel grisácea. Caminaba sin rumbo fijo, arrastrando los pies envueltos en bolsas de plástico para protegerse de la humedad, guiado únicamente por el instinto animal de buscar calor. Sus pasos, erráticos y débiles, lo llevaron hacia el Distrito de las Artes, una zona de la ciudad que había renacido en los últimos años. Rogelio no solía ir allí. La belleza y el orden le dolían, le recordaban demasiado a la vida que había diseñado y perdido. Sin embargo, esa noche, una luz cálida y dorada que emanaba de un edificio en la esquina de la avenida principal, lo atrajo como a una polilla hacia la llama. Se detuvo frente a la estructura. A pesar de la bruma mental provocada por el alcohol barato y el hambre, el arquitecto que aún vivía moribundo en su interior, no pudo evitar analizar lo que tenía delante. Era una antigua fábrica textil de principios de siglo, restaurada con una maestría que le cortó la respiración. Los ladrillos originales habían sido limpiados y respetados, combinados con grandes ventanales de acero negro y cristal que permitían ver el interior. Un espacio diáfano, lleno de vida, telas de colores y maniquíes que parecían esculturas. No había ostentación vulgar. No había el vidrio espejado sin alma que él solía usar. Había respeto, historia y dignidad. En la fachada, sobre la entrada principal, un letrero de metal oxidado artísticamente iluminado rezaba una sola palabra: resiliencia. Rogelio no reconoció el nombre de la marca. Llevaba años desconectado del mundo real, viviendo en la periferia de la información. Para él, esa palabra era solo un concepto abstracto, algo que nunca tuvo. Se acomodó en un rincón cerca de la entrada, donde la salida del sistema de calefacción del edificio expulsaba un aire tibio hacia la calle. Se sentó sobre sus cartones, frotándose las manos agrietadas y sucias, esperando que la policía o seguridad privada lo echaran, como siempre sucedía. Pero nadie salió. Desde su posición en el suelo, vio cómo comenzaban a llegar coches. No eran los deportivos estridentes de los nuevos ricos, sino sedanes negros, elegantes y silenciosos. Se celebraba algo importante dentro. Vio bajar a mujeres y hombres vestidos con ropas que él sabía distinguir como calidad suprema. Abrigos con cortes asimétricos, lanas que parecían abrazar a sus dueños, sedas con historias tejidas en sus hilos. Rogelio extendió su vaso de café vacío, murmurando la letanía que había aprendido a repetir mecánicamente. Una ayuda, por favor. Tengo hambre, Dios se lo pague. La mayoría pasaba de largo, desviando la mirada con esa culpa incómoda que sienten los privilegiados ante la miseria ajena. Algunos dejaban caer monedas sin tocarle la mano. Rogelio ni siquiera miraba sus caras, solo miraba los zapatos. Zapatos de cuero italiano, tacones de diseño, botas de piel lustrada, zapatos que él solía calzar. La ironía de estar a la altura de los pies de la gente que antes él miraba por encima del hombro era un castigo diario. De repente, un murmullo recorrió la entrada. El portero, un hombre corpulento pero amable, se enderezó y abrió las puertas de par en par. Un coche gris plata se detuvo justo frente a donde Rogelio estaba acurrucado. No era un coche ostentoso, pero irradiaba autoridad. El chofer se bajó y abrió la puerta trasera. Rogelio vio bajar primero un par de botas negras, firmes, elegantes pero prácticas. Luego, un abrigo largo de un color burdeos profundo, con un cuello alzado que enmarcaba el rostro de la mujer como si fuera una reina guerrera. Rogelio sintió un impulso. Esa mujer parecía ser la dueña, la jefa. Si alguien tenía dinero suelto, sería ella. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, se puso de rodillas, levantó su vaso sucio y alzó la voz, intentando sonar lo más lastimero posible, aunque la ronquera de su garganta no le dejaba opción. Señora, por caridad, graznó él,
con la mano temblorosa extendida hacia ella. Un poco de ayuda para un hombre caído. No he comido hoy. La mujer se detuvo. A diferencia de los demás, ella no aceleró el paso ni miró hacia otro lado. Se giró lentamente hacia la fuente de la voz. Rogelio mantuvo la cabeza baja al principio, en un gesto de sumisión ensayada, esperando el sonido metálico de las monedas cayendo en su vaso. Pero no hubo sonido. Solo hubo un silencio denso, pesado, que pareció detener el tráfico de la avenida. Al no escuchar nada, Rogelio alzó la vista, esperando encontrar una mirada de asco o desprecio. Lo que encontró fue algo que lo paralizó más que el frío invernal. Los ojos que lo miraban desde arriba eran oscuros, profundos y terriblemente familiares. No tenían el brillo ingenuo de la juventud, sino la dureza pulida del diamante, que ha resistido presiones inimaginables. El rostro tenía algunas líneas de expresión nuevas alrededor de la boca y los ojos, marcas de risa y de concentración, pero la estructura ósea, esa belleza serena que él había despreciado por aburrida, estaba intacta, ahora realzada por una confianza que iluminaba la noche. Era Elena. El cerebro de Rogelio, aturdido por el hambre, tardó unos segundos en procesar la imagen. No podía ser. La Elena que él dejó era una sombra gris en una cocina, una mujer que lloraba por las esquinas, alguien incapaz de sobrevivir sin él. La mujer que tenía delante era una titánide. Estaba parada frente a su edificio, frente a su imperio, vestida con su propia armadura. El vaso de cartón se resbaló de los dedos entumecidos de Rogelio y cayó al suelo, rodando hasta tocar la bota de ella. Elena, susurró él. El nombre salió de sus labios no como una pregunta, sino como una confesión de pecado. Su voz sonó pequeña, patética, rota. Elena no se movió, lo observó con una calma clínica, escaneando al hombre que tenía a sus pies. Vio la barba sucia llena de canas, la piel curtida por el sol y la helada, el abrigo que alguna vez fue azul, y ahora era de un color indefinido por la mugre. Vio al gran arquitecto, al hombre que le dijo que ella no era nadie, reducido a escombros humanos. Rogelio sintió un deseo visceral de que la tierra se abriera y lo tragara. Quería correr, huir, desaparecer en las sombras, pero sus piernas no le respondían. La humillación era física. Sentía náuseas. Él, que había brindado con champán celebrando su libertad de ella, ahora le estaba pidiendo limosna. El guión del destino había sido escrito con una tinta cruelmente indeleble. Rogelio, dijo ella finalmente. Su voz no tembló, no había odio en ella, ni tampoco la dulzura sumisa de antaño. Era una voz neutra, objetiva, como la de un ingeniero evaluando una estructura colapsada. ¿Qué te ha pasado? Él intentó formular una excusa, una mentira, algo que salvara un gramo de su dignidad. Quiso decir que le habían robado, que era una mala racha, que estaba esperando un cheque, pero ante la mirada de verdad absoluta de Elena, las mentiras se le murieron en la garganta. Comenzó a llorar. No fue un llanto teatral, sino el llanto seco y doloroso de un hombre que se da cuenta de que ha desperdiciado su vida persiguiendo espejismos. Lo perdí todo, Elena, balbuceó, cubriéndose la cara con las manos negras de hollín para no verla. Todo. Sofía se fue, el dinero, la reputación. No tengo nada, tengo hambre. La gente alrededor comenzaba a mirar. El portero dio un paso adelante, con la intención de apartar al vagabundo que molestaba a la dueña. Señora Elena, ¿quiere que lo retire?, preguntó el hombre de seguridad, poniendo una mano en el hombro de Rogelio. Rogelio se encogió ante el tacto, esperando el golpe o el empujón. Cerró los ojos, esperando el final. Sería justo, sería lo que él habría hecho si la situación fuera al revés. Si Elena hubiera venido a mendigar a su oficina de cristal años atrás, él probablemente habría pedido que la sacaran para no afearle la vista. No, Carlos, déjalo, dijo la voz de Elena cortando el aire frío. Rogelio abrió los ojos. Elena estaba abriendo su bolso. Sacó una cartera de piel simple. Rogelio sintió una nueva oleada de vergüenza. ¿Le iba a dar dinero? ¿Le iba a tirar un billete como se le tira un hueso a un perro? Casi prefería el desprecio. El dinero sería la confirmación final de su inferioridad. Pero Elena no sacó dinero. Sacó una tarjeta blanca, gruesa, con letras en relieve negro. Se agachó. Por primera vez, bajó a su nivel. No tuvo miedo de ensuciar su abrigo impecable al rozar el suelo mugriento. Lo miró directamente a los ojos, a escasos centímetros de distancia. Él pudo oler su perfume, sándalo y madera, un olor a fuerza y estabilidad. Levántate, Rogelio, dijo ella en voz baja, solo para que él la escuchara. No te voy a dar limosna. Tú me dijiste una vez que yo era buena sobreviviendo con poco, y tenías razón.
Pero te equivocaste en algo. Nadie sobrevive solo. Le puso la tarjeta en la mano temblorosa. En la parte de atrás de este edificio está la entrada de mercancías y el comedor de la fundación. Pregunta por Marta. Dile que yo te envío. Te darán comida caliente, una ducha y ropa limpia. Ropa que hemos reconstruido, Rogelio. Ropa que tuvo una segunda oportunidad como la que tú necesitas ahora. Ella se puso de pie, recuperando su altura imponente. Pero no te confundas, añadió, mirándolo desde arriba, cerrando el círculo que había comenzado hace tantos años en aquella sala de estar vacía. No lo hago por ti, lo hago porque en Resiliencia no desechamos nada, ni siquiera los escombros. Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de su edificio. Las puertas se abrieron, bañándola en luz, y se cerraron tras ella, dejando a Rogelio solo en la acera, con la tarjeta apretada en su puño como si fuera el último salvavidas en medio del océano. Miró el cartón blanco, Fundación Resiliencia, reconstruyendo vidas. Rogelio se quedó allí, temblando, no de frío, sino por el impacto de una misericordia que no merecía. Miró la entrada lateral del callejón. Podía tirar la tarjeta y dejarse morir de orgullo en la siguiente esquina, o podía aceptar que su arquitectura había fallado y que era hora de dejar que la arquitecta verdadera le enseñara cómo poner el primer ladrillo de una vida real. Se puso de pie, con dificultad, y dio el primer paso hacia el callejón. El agua caliente golpeando contra la piel sucia y congelada de Rogelio no se sintió como un alivio inmediato, sino como una quemadura necesaria. En las duchas de la fundación, bajo la luz blanca y clínica de los azulejos, el hombre que una vez diseñó rascacielos observó cómo el agua gris y turbia se arremolinaba hacia el desagüe. Con esa suciedad se iba también la última capa de su arrogancia. No había espejos en el baño, y Rogelio lo agradeció. No necesitaba ver su reflejo para saber que la persona que entraba en esa ducha había muerto, y que lo que saldría de ella era una incógnita, un borrador en blanco temblando de frío y de miedo. Al salir, envuelto en una toalla áspera pero limpia, encontró sobre un banco de madera un conjunto de ropa doblada con precisión militar. No era un traje de diseñador, ni una prenda nueva de tienda. Eran unos pantalones de pana marrón, y una camisa de franela gruesa a cuadros. Al desdoblarlos notó las costuras. Eran visibles, fuertes, casi artísticas. Había un pequeño parche en el codo de la camisa, hecho con una tela de diferente color, pero cosido con tanta destreza que parecía una condecoración. Al vestirse, Rogelio entendió el mensaje que Elena había tejido en la filosofía de su empresa. Las cicatrices no se esconden, se integran, se refuerzan y se exhiben como prueba de supervivencia. Marta, la encargada del comedor y antigua empleada de fábrica, lo esperaba fuera con un plato de guiso humeante. No le sonrió, ni le ofreció palabras de consuelo falsas. Lo trató con una eficiencia seca que a Rogelio le pareció la forma más pura de respeto. «Come», le dijo. «Aquí nadie trabaja con el estómago vacío, y si la señora Elena te mandó, significa que vas a trabajar». Y así fue. Rogelio no recibió un puesto de oficina, no se le consultó sobre diseños ni se le dio un escritorio. Su primera tarea fue en el almacén de triaje, la zona donde llegaban las donaciones de ropa usada, montañas de prendas con olor a naftalina y olvido. Su trabajo consistía en separar botones, miles de botones, de nácar, de plástico, de madera, de metal. Tenía que clasificarlos por tamaño, color y material. Durante las primeras semanas, el arquitecto interior de Rogelio se reveló en silencio. «Yo he calculado las cargas estructurales de torres de 50 pisos», pensaba con amargura, mientras sus dedos callosos clasificaban botones blancos. «Yo he dirigido equipos de 100 personas», pero la amargura, al no encontrar eco ni audiencia, terminó por disolverse en la rutina monótona. Y en esa monotonía, sucedió algo inesperado. Rogelio encontró paz. Por primera vez en su vida, no tenía que impresionar a nadie, no tenía que fingir ser más rico, más inteligente o más joven de lo que era. Solo tenía que asegurarse de que los botones negros no se mezclaran con los azules marinos. En esa simplicidad, encontró una extraña forma de expiación. Los meses pasaron y se convirtieron en años. La Fundación Resiliencia siguió creciendo, y Rogelio, poco a poco, dejó de ser el vagabundo del callejón para convertirse en el señor Rogelio, el del almacén. Nunca recuperó su estatus social, ni su dinero, ni su nombre en las revistas, pero recuperó algo que había perdido mucho antes de su divorcio: la utilidad. Con el tiempo, su ojo entrenado para la estructura comenzó a manifestarse de formas humildes. Arregló el sistema de estanterías del almacén para optimizar el espacio. Reparó las viejas máquinas de coser que se atascaban. Diseñó un sistema de rampas para que las trabajadoras mayores
no tuvieran que cargar cajas pesadas por las escaleras. No firmaba estas obras. No pedía aplausos. Lo hacía porque el edificio, ese santuario que Elena había creado, merecía funcionar a la perfección. Rara vez veía a Elena. Ella era la directora, la visionaria que viajaba a conferencias y gestionaba la expansión internacional de la marca. Él era un engranaje en la maquinaria trasera. Sus encuentros eran esporádicos, casuales, en los pasillos o en el muelle de carga. Ella siempre lo saludaba con un asentimiento de cabeza, una mirada breve pero intensa que decía: «Veo que sigues aquí, veo que estás cumpliendo». Nunca hablaron del pasado, no hubo cenas de reconciliación, ni lágrimas de perdón, ni intentos de volver a estar juntos. Esa historia se había cerrado. Lo que existía ahora era un nuevo contrato tácito. Ella ponía los cimientos del propósito, y él ayudaba a mantenerlos firmes desde la sombra. La imagen final de nuestra historia llega 5 años después de aquella noche en la calle. Es el 10º aniversario de Resiliencia. Se ha organizado una gran celebración en el patio central del edificio. Hay prensa, hay políticos, hay mujeres que han reconstruido sus vidas gracias a la fundación. En el centro de todo, bajo los focos, está Elena. Lleva un vestido plateado, hecho enteramente de retazos de seda recuperada, que brilla como una armadura de luz. Está dando un discurso sobre el poder de las segundas oportunidades, pero nuestra cámara, nuestro ojo documental, se desvía del escenario principal, se mueve hacia el fondo del salón, hacia las sombras discretas detrás de las columnas de ladrillo. Allí, apoyado contra la pared, observando la escena, está Rogelio. Lleva un traje sencillo, limpio, reconstruido por él mismo a partir de 2 chaquetas viejas. Tiene el pelo blanco, corto y cuidado. En su rostro ya no hay la sonrisa depredadora de la primera foto, aquella del brindis con champán. Hay arrugas profundas, surcos marcados por el dolor y el tiempo, pero sus ojos están claros. Mira a Elena en el escenario, la ve recibir los aplausos que él tanto ansiaba en su juventud, y por primera vez no siente envidia, no siente rencor, siente un orgullo silencioso y devastador. Se da cuenta de que la obra maestra de su vida no fue ningún edificio de cristal y acero que llevara su placa. La obra maestra fue haber sido el catalizador involuntario, el villano necesario que empujó a esta mujer extraordinaria a descubrir su propio poder. Su destrucción fue el cimiento de la construcción de ella. Una joven periodista, que cubre el evento para un blog local, se acerca a la zona de servicio buscando un ángulo diferente. Ve a Rogelio observando con tanta intensidad y le llama la atención. Se acerca a él con su cámara. «Disculpe, señor», le pregunta la joven, «¿usted trabaja aquí? ¿Es parte del equipo de mantenimiento?» Rogelio aparta la mirada de Elena por un segundo y mira a la chica. Sonríe, una sonrisa pequeña, genuina y carente de ego. «Sí», responde con voz tranquila, «soy el clasificador de botones, y a veces ayudo a sostener las paredes». «¿Conoce a la dueña? ¿A la señora Elena?», insiste la periodista, buscando una conexión. Rogelio vuelve a mirar al escenario, donde Elena levanta una copa para brindar, no por ella, sino por todas las mujeres que trabajan en el taller. Él recuerda la primera foto, la de la cena de hace décadas, donde él la eclipsaba. Ahora, la composición es perfecta. Ella es la luz, él es el soporte invisible. El equilibrio del universo se ha restaurado. «La conozco», dice Rogelio finalmente, con una suavidad que encierra toda una vida de lecciones aprendidas. «Ella fue la arquitecta que me enseñó que a veces un edificio tiene que derrumbarse por completo para poder encontrar los verdaderos cimientos». Rogelio se ajusta la chaqueta, da media vuelta y se retira hacia el interior del almacén, lejos de los flashes, de vuelta a su mundo de botones y silencio, contento con su pequeña, pero digna, parcela de realidad. Y así, mientras los aplausos resuenan en la noche y el nombre de Elena brilla en la marquesina, la historia de la fotografía secreta llega a su fin, no con un beso, no con una fortuna recuperada, sino con la verdad más profunda de todas, que somos tanto lo que construimos como lo que destruimos, y que la redención no es volver a ser quien eras, sino aprender a ser quien eres ahora. Si esta historia de caídas, ascensos y la inquebrantable fuerza del espíritu humano ha tocado alguna fibra en tu interior, si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la justicia del tiempo, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir revelando los ecos ocultos en las imágenes olvidadas, porque cada fotografía tiene una historia que merece ser contada. Soy O Revelador de Ecos, y hasta la próxima historia.